Hola, bienvenidos al Oráculo del Divino Masculino. Hoy vamos a tener como siempre la energía general, ¿cierto? Vamos a tener, oh, wow, un mensaje. Quizás alguien tiene un mensaje en este momento, quizás va a recibir un mensaje de alguien pronto, ¿vale? Bueno, quizás de su persona especial, uno no sabe, alguien que está esperando noticias, ¿cierto? Uno no sabe. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora sí, ya saben, energía general, luego de la energía general vienen las confesiones, canalización, ¿cierto? De la persona de su interés. Luego viene un mensaje de los guías y una afirmación para subir la vibración. ¿Listo? Recuerden que todas estas opciones, digamos, opciones entre comillas, porque son del mismo oráculo, están, ¿cierto? Todos con sus tiempos, todas las secciones del oráculo. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la energía general. Te voy a mostrar dos cartas. Es importante que las escojas en este momento porque pues de ahí van a ser las canalizaciones. Entonces tienes que mirar qué canalización corresponde a cuál. ¿Listo? Entonces vamos a mostrarte las cartas. Bueno, esto sería para la canalización número 1, ¿cierto? Aquellos que quieren mirar la energía, ¿cierto? De su persona especial, qué es lo que esa persona tiene en la cabeza, qué te diría, ¿cierto? Con la canalización de la canción, yo ahorita te la cuento. Te correspondería el número de canalización 13. Ahora yo busco la canción número 13, ¿cierto? Es interesante porque ese número 13 también lo puedes escoger para ti. Este también corresponde al arcano de la muerte. También podría ser, mira, otra notificación. Puede ser que alguno tenga algún tipo de notificación pronto, algún tipo de mensaje o algo que está esperando, ¿cierto? Mira, de nuevo, otra notificación de mi otro celu está que, no sé, de pronto buenas noticias. Esperemos que así sean buenas noticias para todos los que están acá viendo este oráculo. Entonces, arcano 13, como te digo, de la canalización número 1, ¿listo? Entonces mira esta, porfa. Eh, Recuerda el arcano 13 o el arcano de la muerte. También puedes sacar el arcano número 4, ¿cierto? De ahí que sería el arcano del emperador. Para aquellos que quieren un extra mensaje, pueden mirar qué significa el arcano de la muerte. Aquellos que están aprendiendo tarot, búsquenlo, ¿cierto? El arcano del emperador, búsquenlo, ¿vale? Vamos aquí, entonces, esta sería la segunda opción. Wow, es un poquito como oscura, ¿no? Esa puerta, mira. Es como una puerta, se ve como una luz, pero la puerta está cerrada. Esa sería la canalización número 2, que corresponde al número 32. Acuérdate cuando esté leyendo el número 32, que esa sería la que tú escogiste, ¿vale? Recuerda que cualquiera de esas dos canalizaciones, una puede ser para una persona de tu interés, la otra puede ser tuya, o incluso puedes escoger dos personas, ¿vale? Que quieras preguntar. Y ahí te va a salir una canalización, ¿vale? Entonces será el número 32 o número 5, que sería el arcano del Papa, ¿ok? Para la segunda canalización. Listo, entonces ahorita vamos a comenzar ya así con la energía general, el mensaje de la energía general. Aquí te sale una, vamos a mirar, bueno, puede ser que algunos de ustedes, vamos a mirar qué energías salen. Sale la energía de Sagitario acá, la energía de Libra y la energía de Virgo, ¿cierto? Presentes en este oráculo. Puede que algunos de ustedes sea de esos signos o de las personas. Otra vez, otra notificación. ¡Ah! Está loco esto. Bueno, algunos de ustedes van a recibir mensajes de alguien, definitivamente, me lo cuentan. Virgo, Libra y Sagitario. ¿Listo? Entonces, cualquiera de ustedes puede ser de ese signo. ¿Sí? Esto es una extra confirmación para aquellos que están viendo este oráculo. O su persona especial, ¿cierto? Alguna de esas signos. A ver, ¿cómo era? Virgo, Libra y Sagitario. Virgo, Libra y Sagitario. Listo, ahí se lo repito. Bueno, el mensaje general, vamos a ver qué nos dice. Nos dice acá positividad, fe y optimismo, ¿sí? Aquí te están diciendo que que estés positivo, que tengas fe y que estés optimista, ¿vale? Que aquí te están diciendo, aquí dice que tú mismo abres, ¿cierto? Esa puerta a las posibilidades cuando te pones, ¿cierto? En esa vibración, ¿vale? De positivismo, de fe, ¿cierto? De optimismo, ¿vale? Que estás esperando, ¿cierto? Que te abra, ¿cierto? A las múltiples posibilidades, ¿cierto? Que es importante que subas la vibración, que subas, ¿cierto?
ese estado, ¿cierto? En el que te encuentras. Algunos de ustedes están de pronto tristes en este momento, están perdiendo la fe, ¿vale? O están un poco desanimados o tristes, cabizbajos, no sé, por cualquier tipo de situación. Aquí te están diciendo que no permitas que la negatividad, ¿cierto? O la energía de situaciones que en este momento son temporales. Recuerda que todo es temporal, ¿vale? Todo aquello que de pronto en este momento no te esté permitiendo, ¿cierto? Conseguir todo aquello que tú quieres, ¿vale? Te están diciendo que no permitas que eso te ponga triste, no permitas que esa energía negativa interfiera, ¿cierto? Con tu estado de ánimo, ¿vale? Porque aquí te están diciendo que tú estás en un camino, es que me llama la atención porque ahorita te termino de leer la energía que salió acá para ti, que es preciosa, ¿sí? Te están diciendo que te mantengas en el camino que estás. ¿Alguno de ustedes está haciendo un proyecto o está en alguna situación en este momento? ¿Vale? Te están hablando de que no permitas que las interrupciones que en este momento se te están presentando, ¿vale? Te paren. O sea, algunos de ustedes están haciendo un proyecto o están en alguna situación en este momento y te están diciendo que no dejes que eso te desanime, ¿ok? Que eso te retrase también a algunos de ustedes, que de pronto hay cosas que ustedes tienen que hacer, pero como están tristes por algo, entonces no están haciendo algo o no están de pronto. Sí, por ejemplo, si tú estás triste por tu persona especial, pero entonces digamos que tienes proyectos y cosas y estás dejando de hacer proyectos o estás dejando de hacer tus cosas porque estás muy triste o estás muy deprimido, ¿vale? Por eso, o también simplemente algunos de ustedes tienen algún tipo de proyecto que está haciendo ahorita, pero que se les ha presentado problemas en el camino para poder llegar a realizar eso. Entonces están haciendo que no te dejes que esa energía te bajonee, ¿sí? ¿Vale? Y que sigas adelante con lo que sea que estés haciendo, que mantengas la fe, ¿vale? Y que continúes, ¿cierto? En el camino, que no permitas que nada te bajonee la energía y te detenga de conseguir ese proyecto, ese propósito. Eso es lo que estás trabajando en este momento, ¿ok? Hermoso, mantén la fe, el optimismo, la positividad, ¿ok? No es que eso te robe la energía. Aquí te están diciendo también que no, o sea, es una cosa interesante. Esta es una carta, mira la cara de esta persona, ¿sí? Mira lo que te están diciendo. Dice que no tomes decisiones basadas en la culpa, en lo que tú piensas que deberías hacer, que es importante que seas honesto contigo mismo o contigo misma, ¿cierto? Y antes de uno, digamos, tratar como de hacer feliz a los demás, ¿cierto? O de hacer cosas para que otros sean felices, aquí te están diciendo, lo que tú estás haciendo te hace feliz a ti o tú estás dejando de hacer cosas porque sientes que de alguna manera, no sé, te hace sentir culpable algo, ¿sí? Aquí te están diciendo que no te sientas culpable, ¿cierto? Que lo importante es que seas honesto contigo mismo, contigo misma, ¿cierto? Te hablan la importancia de ser honesto, honesta contigo, ¿cierto? Porque al ser tú honesto contigo mismo o contigo misma, estás siendo honesto con los demás. Entonces, si tú estás haciendo algo que de alguna manera no te está haciendo feliz a ti, por hacer feliz a otros o algo así, no sé cómo será la cuestión, o por siempre estar tratando como de, no sé, como de complacer a otros antes que pensar en tus propias necesidades, pero si eso te está haciendo miserable a ti, aquí piensa eso, ¿no? Aquí esto es más o menos el mensaje, ¿sí? Y me llama mucho la atención porque cuadra mucho con esa carta del Papa, ¿sí? Del Papa. Ahorita vamos a leer esa canalización, que sería la segunda canalización, que es interesante, ¿cierto? Que habla del Papa, que eso sería como una cuestión acá. Sí, ahorita leemos esa y te cuento. Entonces vamos a terminar de leer esta energía y ya continuamos con la canalización, con las dos canalizaciones, ¿vale? Entonces, bueno, otra cosa aquí que te hablan es la energía. ¿Recuerdan de subir esa energía positiva? La frecuencia 639 Hz saca enojo, celos y atrae el amor para aquellos que están, no sé, enojados, ¿sí? O celosos, yo no sé, ¿vale?
Vamos a ver los números de hoy para ti. ¿Qué números te están dando? Dios mío, estos números están muy chiquiticos. A ver, vamos a ver. Número 45, número 13 de nuevo. Mira, número 13. ¿Sí? Yo creo que sí. Número 13, número 30, número 16, número 12 y 54. Entonces el 13 se repite, que sería la canalización número 1. Interesante. Así que es también el arcano de la muerte que tiene que ver con cambios. Porque aquí te están hablando de cambios en este oráculo. Sí, puede ser también que tienes que cortar ese enojo, tienes que cortar con ese sentimiento de celos, sí, ¿vale? Y aquello te puede ayudar es esa energía, para subir esa energía, 639 Hz, escuchar esa frecuencia, ¿vale? Para aquellos que quieren librarse de ese sentimiento, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar, bueno, vamos a ver, vamos a comenzar aquí con la canción número de la canalización número 13, la canción número 13 y luego la número 32. ¿Sí? Vamos a comenzar número 13. Es interesante, si alguno de ustedes tiene una pregunta acerca de algo que le están diciendo, quizás, y enfócate en construir primero tu, tus finanzas, ¿sí? A ver, aquí te están diciendo eso. La respuesta es quizás, yo no sé, de pronto alguien que tenga algún tipo de cuestión, de pregunta en su cabeza, aquí le están respondiendo quizás, ¿sí? Enfócate primero en tu parte financiera, ¿ok? 13, que sería el arcano 13, y por el otro lado también el arcano del emperador. Te sale la carta de los pasajes, ¿sí? Ya te leo la canalización, y aquí te dirían, ok, señales espirituales, ¿ok? Te están diciendo que tú estás caminando a través de los pasajes de tu transformación. ¿Viste? Arcano 13, transformación. Yo sobreviviré, de Gloria Gaynor, sorry. Y dice algo así como, oh no, no yo sobreviviré, oh, mientras sepa cómo amar, sé que seguiré con vida. Tengo toda mi vida por vivir y tengo todo mi amor por dar y yo sobreviviré, ¿cierto? Hizo falta toda la fuerza que, que tenía para no hacerme trizas. Seguí intentando arreglar las piezas de mi corazón roto y pasé tantas noches sintiendo lástima por mí misma, por mí mismo. Solía llorar, pero ahora mantengo la cabeza muy alta, bien alta. Y ya me ves, soy alguien nuevo. No soy esa personita encadenada todavía, enamorada de ti. Así que si te apetece dejarte caer por aquí, espera y esperar que yo esté libre para ti. Ahora yo estoy guardando todo mi cariño para alguien que me quiera. ¿Recuerdan? Arcano 13, estás caminando por los pasajes de tu transformación. ¿Ok? Canalización número 1. Esa sería, ¿vale? Y aquí están hablando, saca enojos, saca celos. Y recuerda, mantén la positividad, la fe y el optimismo, que son, ¿cierto? El mensaje clave aquí de la canalización. Y el otro mensajito, recuerda que no tomes decisiones basado, ¿cierto?, en cuestiones que te hacen sentir culpable, ¿cierto? Es que yo no voy a hacer esto porque es que me siento mal por esto, por lo otro, por la razón que sea. Si no dejas que nadie te culpe, ¿sí? Puede que de pronto alguien te esté culpando de algo. Bueno, vamos entonces para la canalización número 2, que sería el arcano del emperador número 32, ¿vale? El arcano del emperador, sorry, no, del arcano del papa. Papa, ¿listo? El arcano del papa. Y aquí te hablan de nuevo de un cambio que te está llamando. El cambio te llama, ¿sí? Es un cambio que te están diciendo que tienes que hacer. Y te están diciendo acá que el camino está transformándose, cambiando. Ok, te están diciendo que el camino te guía hacia una nueva manera de hacer las cosas.
Te están diciendo que no te alarmes a medida que el cambio te llama. Sí, aquí te están llamando a hacer cambios, o algo de un cambio, que necesitas cambiar algo, ¿sí? Y vamos a ver entonces qué es lo que habla esta canalización del 32, que sería el arcano del Papa, ¿vale? Aquellos que quieren, ya se usa, busca el arcano del Papa. ¿Cuál es el significado del arcano del Papa? Yo creo que en este caso sería el arcano del Papa invertido para ustedes, ¿sí? Listo, el anterior era el arcano de la muerte y también el arcano del emperador. Ahora, entonces vamos con esta canalización 2 que dice así. Es una canción que se llama, es una canción de María Villalón. La canción dice cuántas cosas, o sea, el título es cuántas cosas que no sé de ti, una cosa así. A ver, entonces diría así, es un principio de energía, mira, un principio de energía. De nuevo, lo que yo les dije, la energía, ¿te acuerdas del mensaje? No dejes que nada en el camino te quite tu energía, te robe tu paz, te robe tu alegría, ¿vale? No permitas que nada pare con esas, te pare o te paralice para conseguir esas metas que estás en este momento peleando. Esto es un mensaje muy específico para gente. Recuerda que este oráculo tiene varios mensajes y no probablemente todo sea para ti, pero sí puede que alguno de los mensajes sea para ti y dele con las notificaciones. Bueno, entonces es un principio de energía y jugársela en un trago. Lo que digo y lo que hago rara vez van de la mano, si no fuera porque salta, ¿cierto? Los obstáculos del alma. ¿Cuántas cosas que no sé de ti? Y este mensaje lo siento mucho para aquellos que están enojados con su persona, con alguien que aman, o hay celos, ¿vale? Hay que sacar ese enojo y hay que sacar esos celos, ¿vale? ¿Cuántas cosas que no sé de ti? ¿Cuánto tiempo para ser amigos? ¿Cuántas cosas que llevarme al viaje contigo? ¿Cuántas que no sé de ti? ¿Cuánto tiempo para ser amigos? Aquí puede ser que ¿cierto? Son amigos o algunas personas aquí tienen alguna amistad que están conociendo, ¿vale? Y también, como te digo, jugársela en un trago. Lo que digo y lo que hago. Tal vez no estás siendo honesto o honesta con esta persona, ¿cierto? No te estás dejando llevar, tal vez, o estás teniendo miedo de dar un paso más allá, ¿cierto? Porque hay obstáculos en el alma. Y mucho de eso puede ser celos, ¿vale? Y enojo con mi persona especial, ¿ok? Para aquellos que están enojados con alguien. Y bueno, puede ser también un amigo, no necesariamente un novio o alguien con el que salgo, pero o también puede ser alguien con el que salgo que hasta ahorita estoy conociendo, o que es un amigo y que me gusta y estoy enojado, estoy celoso y no estoy diciendo lo que siento. ¿Sí? También puede ser. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos ahora sí con la canalización de las confesiones del divino masculino, ¿listo? Después vamos con los mensajes de los guías y terminamos con la afirmación, así que no se lo pierdan. Aquellos que no han llegado acá, que vinieron solo por las confesiones, vayan a la energía general, no se la pierdan. Que de pronto haya un mensajito para ustedes. Vamos a ver entonces aquí con las confesiones del divino masculino del pasado. Vamos a ver aquí el pasado, a ver qué nos sale en el pasado. La energía del pasado, sale la energía de detachment, la distracción y el contrato del alma. Alguien está tratando como de soltar algo, ¿cierto? Puede ser que en este momento a veces algo me esté deteniendo, ¿cierto? De esa, sí, como que puede ser que tú estés intentando salir o soltarte de alguna cosa, pero no puedes porque estás, algo que te está distrayendo, ¿vale? ¿Y qué es lo que te está distrayendo? Que tú en el fondo, ¿cierto? Es como si tú sintieras que no te puedes soltar de esta persona porque aquí te están diciendo que probablemente hay algo que tú tengas que aprender primero. Si tú no estás pudiendo soltar o superar esta persona, te están diciendo que hay una lección, ¿cierto? Que primero tienes que aprender, ¿sí? O tal vez esta persona vino para que tú aprendieras algo o para recordarte, ¿cierto? Algo, ¿sí? Recuerda que a veces hay gente que de pronto viene a uno, tun, 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 y lo que hace es que
justo da ahí, ¿cierto? En esa herida donde nos está doliendo y vuelve y abre heridas del pasado, vuelve y abre heridas de nuestra niñez, ¿vale? Pero aquí hay algo que no te está permitiendo soltar o tienes que soltar, ¿vale? Definitivamente algo. Bueno, entonces en el pasado aquí esta energía de esta persona te diría lo siguiente: yo no puedo manejar, ¿cierto? Esto que estoy sintiendo en este momento, ¿vale? Por esa razón esta persona quizás prefiere como soltar esa situación, o a veces tú ves que esta persona como que pareciera que estuviera desconectado del corazón o alguna cosa, ¿sí? Aquí a esta persona le sale la energía de la distracción, algo así, diría como: yo estuve intentando olvidarte. O sea, esta persona, por más de que intenta, si de pronto soltarte, no puede, ¿sí? No puede. Esta es la energía, como te digo, del pasado, ¿no? Esto es lo que esta persona ha estado haciendo, lo que esta persona ha estado sintiendo. Esta persona siente un apego a nivel alma contigo, ¿sí? Hay algo que esta persona tiene que aprender o que tú viniste a su vida a enseñarle, ¿sí? Entonces hay algo que esta persona no puede soltar, por más que quiera, no puede soltarte, ¿ok? Vamos a ver entonces para la parte de... Y fíjate que la energía principal de esta persona, su energía general, le está diciendo que esta persona está ansiosa, fíjate, y aquí sale: yo estoy preocupado, ¿cierto? O estoy estresado acerca de esta separación. Aunque tú crees que a esta persona no le importa que están separados, vaya que sí, y sí está ansioso, y sí le pega durísimo, como te digo, que ha estado luchando por soltar, pero no puede porque tiene un apego a nivel almático contigo, ¿ok? Ahí hay algo que esta persona, como te digo, no puede soltar. Bueno, presente. Esta es la energía del presente. Esta persona se está preguntando cosas que tiene en la cabeza, pero está negándose algo. Esta persona se está negando a sí mismo, a sí misma, ¿cierto? Trata de pensar en otra cosa, trata de pensar en lo que sea menos en ti. Yo no sé qué es lo que pasa. Es una persona que tiene sentimientos, es una persona que tiene un... eh, se siente conectado contigo, pero lo niega, ¿sí? Se lo está negando, ¿vale? Esta persona se está preguntando: ¿por qué carajos no puedo soltar a esta persona? ¿Ok? Bueno, y aquí entonces vamos a leer lo que esta persona te diría, más o menos así como: yo realmente me estoy preguntando cómo te encuentras. A esta persona le gustaría preguntarte, llamarte, ¿cierto? Y preguntarte cómo estás, ¿sí? Y se le viene a la cabeza: tú siempre estás en mi mente, ¿ok? Eso también le gustaría decirte, pero yo simplemente no puedo aceptar la verdad, no puedo aceptar que no te puedo superar, que me trato de distraer con otra cosa, con otras personas, con otras relaciones, pero me siento atado a nivel almático, pero me lo niego. Estás en mi cabeza y trato de no pensar en ti, pero aún así sigo pensando en cómo estás, qué estarás haciendo, pero yo me niego que tengo un enganche a nivel almático con esa persona. No quiere, por alguna razón esta persona se lo está negando. Vamos a ver, futuro. Vamos a ver por qué esta persona se está negando eso. A ver. Ah, caramba, qué bonito. Vamos a ver. Ay, caramba. Bueno, pues les tengo buenas noticias. Futuro. Para aquellos que están esperando. Uy, carajo. Bueno, esta persona, bueno, aquí tal vez esta persona se está preguntando: pero ¿cómo estás? ¿Cómo está mi persona especial? Bueno, esta persona especial, en este caso aquellos que no han escuchado, por favor, la energía general, hay una respuesta ahí que dice: quizás enfócate en construir tus finanzas. Quizás esa sea la razón, ¿verdad? Porque esta persona está más enfocada en construir su parte financiera, incluso aunque esa persona esté pensando y todo eso, esta persona se niega de pronto esa conexión, que es más fácil negarse, ¿cierto? No sé, esta persona está tratando de construir, ¿cierto? Su parte financiera, que también puede ser que seas tú, ¿cierto? ¿Vale? Pero mira que para que ustedes se reúnan, de pronto tiene que ver mucho con eso, con cuestiones de finanzas en algunos casos, ¿cierto? Porque aquí dice, esta persona está diciendo: yo tengo que cuidar de mí primero o en este momento, ¿vale?
Aquí le sale la carta del cuidado personal, que tiene que ver con las finanzas en muchos casos, no necesariamente, o tal vez esta persona tiene que sanar algo, ¿vale? Hay algo que esta persona tiene que hacer primero, ¿sí? O tiene que soltar algo primero, ¿vale? Para poder entonces darte prioridad a ti. Aquí sale, yo soy un completo desastre en este momento y esa es la razón por la cual yo tengo que primero enfocarme en mí mismo o en mí misma. Si hay algo aquí que esta persona, de pronto como que, como te digo, puede ser que esta persona en este momento esté viendo que seas tú quien está muy ocupado o ocupada y que esté preguntando, pero qué es lo que está haciendo ella, por qué esta persona está tan desconectada de mí. Entonces es por eso, sí, porque esta persona en este momento tiene cosas que arreglar, sí, y puede ser a nivel personal, no tiene nada que ver contigo, sí, entonces como que se ocupan otras cosas o se distraen otras cosas, pero mientras que esta persona está haciendo otras cosas, está pensando en ti y trata como de negarse eso, no, yo no quiero pensar ahorita, no puedo pensar ahorita, no puedo, tengo que cuidar primero de mí, tengo que ponerme primero, tengo que organizar mi vida, mis finanzas, mi dinero, bueno, así, para algunos casos puede ser como te digo, que tu persona te esté viendo desconectado o desconectada a ti porque estás en este momento enfocada en tus cosas y esa persona está como preguntándose, uy, pero ¿en qué andará esta persona? Porque esta persona está con esa actitud. Bueno, aquí ahorita ya te sale la carta de la reunión, ¿sí? A pesar de que esta persona tiene cosas que hacer o que piensa que tú estás, ¿cierto? De pronto cuidando de otras cosas en tu vida, a pesar de todo esto, a pesar de las distracciones, a pesar de todo eso, esta persona piensa en una reunión, tiene en mente una reunión contigo. Dice, yo quiero verte de nuevo, ¿sí? Y aquí a pesar de que, como te digo, que esta persona se está negando la verdad de que hay una conexión más allá, ¿cierto? Contigo, que es una conexión de almas. Esta persona, a pesar de la negación, ¿sí? Aquí esta persona, como te digo, piensa en esa reunión. Y lo que pasa es que también esta persona tiene que transformar o cambiar algo, porque de pronto se esté negando eso, porque primero tenga que cambiar algo en su vida, en este momento, tal vez se niega pensar de pronto en eso, ¿vale? Pero aquí esta persona tiene que primero terminar de hacer algo para reunirse contigo. Pero aquí sale eso. Ahí está la clave. Y sale la reunión, la transformación. ¿Vale? Y lo que yo te digo, yo estoy cambiando. Aquí también puede ser que esta persona tenga que cambiar esta persona. Tenga que transformar algo a nivel... Sí, ¿te acuerdas la carta en la canalización número 1? Donde sale el arcano 13 y también el emperador. El emperador, caramba, que es una persona súper rígida, a veces demasiado disciplinada, a veces que es difícil, es un poquito inflexible ese emperador, ¿vale? Entonces, pronto eso es lo que tiene que cambiar esa persona. Estoy cambiando mis maneras, ¿sí? Es una persona que le cuesta trabajo, ¿vale? Algo que esta persona tiene que cambiar primero, tiene que cuidar de sí mismo o tiene que autodisciplinarse en alguna cosa o arreglar algo, arreglar sus finanzas, organizarse, autodisciplinarse. Hay algo aquí que esta persona tiene que hacer, ¿recuerda? Sí, para el futuro, aquí sale eso y de ahí es súper clave, ¿cierto? Que esa reunión entre ustedes se dé, pero a futuro, ¿cierto? Por eso ahí decía, quizás, pero primero tengo que enfocarme en mis finanzas, aquellos que no han visto la energía principal. Listo. Entonces vamos a comenzar con el mensajito de los guías. A ver qué dicen los guías acá. Y, ok, eso que tú estás posponiendo, tú lo puedes hacer. Ah, caramba. Hoy es un buen día para hacer un cambio. Ajaja, ¿no te acuerdas que en la canalización dos estaban llamando a un cambio? Aquí te están diciendo siempre trae tu propio, a ver, como tu propio brillo o tu propio sol, tu propia alegría, ¿cierto? Recuerda que es importante, ¿cierto? De hecho, hace unos días hice una canalización muy interesante que hablaba acerca de que hay personas, que se me vino esto a la cabeza, que a veces ven el amor, ¿cierto? Que tiene que ser perfecto, ¿no? Ese amor perfecto, que creen en ese amor perfecto.
pero el amor no es perfecto, ¿cierto? El amor real, el amor verdadero hay que trabajarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que trabajar en mí a veces, ¿sí? ¿Te acuerdas? Lo que decía aquí en la transformación, que yo estoy cambiando mis formas en aquellos que no han visto el mensaje del divino masculino, la confesiones, ahí están ahorita en este mismo oráculo. Si no has visto esa parte, ahí dicen que esta persona es clave, ¿cierto? Para que te reúnas con esta persona, que esa persona cuide de sí mismo. ¿Y qué pasa? Esa persona tiene que cuidar de su propia felicidad. Hay algo que esta persona tiene que transformar a nivel este, interno, ¿cierto? Y una de esas cosas es traer su propia felicidad al vínculo, porque es que uno no puede, uno no puede, como pretender que el otro lo haga uno feliz, ¿cierto? Porque esa felicidad yo me la proporciono a mí mismo, a mí misma, ¿sí? Yo no puedo esperar a que nadie me complete o me haga feliz, ¿sí? Para muchos este es un mensaje, como te digo, es que esa canalización anterior se me vino a la cabeza, en uno de otros videos por ahí. Y fíjate, mira la carta que sale aquí, otra cartita que sale aquí, ¿vale? El mensajito de los guías te sale en extra mensaje de amor aquí. Te están diciendo que cuando esto se refiere a asuntos del corazón, no hay nada, o sea, como si tú estuvieras, te están diciendo que, a ver, porque a veces tú, no sé, es como tal vez miedo a cometer errores, ¿sí? Aquí te están diciendo que no hay, a ver, cómo te estuvieran, ay, ¿cómo es este mensajito aquí para no quiero inventarme lo que no está diciendo? Aquí te están diciendo que cada elección que tú haces expande tu comprensión de la vida y del amor. Y no hay algo como que digamos que hay una elección correcta o incorrecta. Es lo que te están diciendo. En cuestiones del corazón no es que algo esté mal o bien, ¿cierto? No hay algo correcto o incorrecto. Cada elección que tú haces expande tu comprensión de la vida y del amor. Recuerda, eso que tú has estado posponiendo, tú lo puedes hacer. Quizás, no sé, te están diciendo acá que recuerdes que si es una cuestión, un asunto del corazón, no hay algo correcto o incorrecto. Y eso me recuerda un poco en la canalización número 2, aquellos que no lo han visto, donde habla acerca de la carta del Papa, ¿cierto? Que a veces por todos esos todos conceptos que nosotros hemos aprendido, ¿cierto? O todas esas enseñanzas o esa cuestión del status quo, ¿vale? El querer de pronto dar una apariencia delante de la sociedad, ¿vale? De hacer todo lo correcto, ¿cierto? Siempre, no sé, ¿vale? Tal vez tiene que ver mucho con ese Papa de esa canalización número 2, si no la has visto, ¿sí? Que me está diciendo que tengo que comportarme de acuerdo a la sociedad, esto, o tomar decisiones, ¿vale? Y yo no me estoy permitiendo ser yo mismo por ciertos convencionalismos. Bueno, vamos entonces con la afirmación. A ver, entonces aquí la afirmación para ti, hermosos míos, es una carta que habla del confort, del confort. Y aquí a veces puede ser que muchos de nosotros nos estemos inhibiendo de recibir el confort que necesitamos de otros, porque pensamos que nadie es confiable, ¿vale? Ya no podemos confiar en nadie. Porque aquí aquí, por ejemplo, el statement que te están diciendo aquí es que las personas, ¿cierto? Puede ser que tú estés pensando en este momento, las personas no pueden ser, ¿cierto? No son dignas de mi confianza. Pero el verdadero statement, ¿cierto? El statement correcto debería ser, yo confío, ¿cierto? En mi corazón. Entonces aquí, si cuando tú sientes que no puedes confiar en nadie, ¿vale? Recuerda que sí puedes confiar, ¿cierto? En
quizás, como te digo, es que no sé en quién confiar, ¿cómo hago para volver a confiar? Es que aquí, por ejemplo, en las personas que de pronto tienen un problema de enojo o de celos con su persona, y puede ser que tú sientas que ya no puedes confiar en tu persona, ¿cierto? Para aquellos. Recuerda que esto es un canal de relaciones, entonces por eso estamos enfocados mucho en las relaciones, en cualquier relación personal, personas en las que ya tú no puedes confiar, ¿vale? También puede ser como cuestiones de celos, ¿no? Que a veces uno tiene celos. ¿Por qué uno tiene celos de alguien? ¿Vale? ¿Por qué me siento celoso? ¿Por qué estoy enojado? ¿Vale? Porque nunca puedo confiar en nadie. Aquí te están diciendo que ese confort lo puedes conseguir de una manera interna. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que tú eres un ser espiritual, ¿cierto? Y dentro de tu corazón puedes tomar elecciones sabias, ¿sí? Puede ser que hayas tomado elecciones incorrectas en el pasado, ¿cierto? Que no hayas hecho realmente una elección sabia y de pronto te hayas sentido traicionado, te hubieran traicionado, ¿vale? Pero aquí te están diciendo, quizás estás enojado con, es que siento mucho que están enojados con ustedes mismos. Es que yo porque vuelvo y cometo errores, es porque yo vuelvo a comenzar a confiar en las personas y me vuelven a fallar. Es que te estás culpando incluso a ti mismo, a ti misma, ¿vale? Por los errores del pasado, porque no escogiste bien, porque siempre escoges las mismas personas, ¿sí? Y siento mucho eso para algunos. Aquí te están diciendo que tú, que tú eres hermosa o hermoso, que tienes un corazón de oro, ¿sí? Y que estás listo para abrirte, ¿cierto? Y confiar que tú serás capaz de discernir quién es la mejor elección, ¿cierto? Y quién es esa persona correcta que camine contigo en la vida. Eso puede ser para amigos, ¿cierto? O para parejas, ¿ok? O sea, no te des tan duro, ¿ok? Y que tú, recuerda escucharte a ti mismo, no escuches las voces de los demás, no escuches las voces de la sociedad. Tú dentro de tu corazón sabes quién es la mejor persona, quién es la mejor elección. No tienes por qué ser aprobado o estar buscando aprobación en la sociedad para ser feliz. Toma tus decisiones por ti mismo, ¿ok? Eso siento para algunos y recuerden, la gente no puede, ¿cierto? No puedes confiar en las personas y si es verdad, puede ser que para algunos necesiten confiar más en ustedes mismos, ¿sí? Por favor, confíen en ustedes mismos, ¿vale? Un abrazo para ti. No te olvides de conectarte, comunicarte en este canal es importante, comenta, porfa, da un like, déjame saber si conectas con esta tirada, es importante para mí. Un fuerte abrazo, suscríbete, bye.